Salud. Salud. Bueno, nos estarían quedando, si mañana nos juntamos, nos estarían quedando, tenemos Hola. Hola, ¿qué tal? Estoy viendo acá. Acá tengo. Bien. Entonces, el jueves que viene nos encontramos en el instituto. Mañana para usar el telescopio. El jueves que viene para el parcial. Y el otro jueves para el de astronomía. Ese sería el último día de clase, creo. Todo lo que tengamos de ahora de clase lo vamos a usar para Moderna, porque quiero que podamos llegar por lo menos a utilizar, a que vean cómo se utiliza, o ayudarlos, esa es la idea, ayudarlos a por lo menos a que vean cómo se utiliza la ecuación de Schrödinger, ¿no? En casos más simples. Entonces, vamos a tener mañana, vamos a tener el miércoles, y vamos a tener el otro miércoles, vamos a tener 2 miércoles. En esos 2 miércoles yo quiero justamente ver eso. Yo sé que el jueves es el parcial de Moderna, pero me gustaría que el miércoles anterior, por lo menos un rato o 1 hora y media, por lo menos tengamos como para poder llegar a ver eso, porque me parece que es importante. Pero bueno, hoy tenemos que dar rápidamente un cierre. Nos quedaría principio de incertidumbre, que lo podemos ver también el miércoles que viene, que también es obviamente súper importante. Pero bueno, quedamos una cosa así. Profe, Sí. me pidió Jessica Silva que le avise de que está en el pediatra con la nena y no se podía conectar. Bueno, está bien. ¿Mañana a qué hora, profe? Y mirá, son las 7:10 y todavía es de día. Yo diría juntarnos 6:30, que armemos el telescopio, qué sé yo, y puede ser 7:30, 8 menos cuarto, que ya podamos empezar a hacer algunas observaciones. Aparte que hay que calibrarlo, va a llevar un ratito, pero 6:30 me parece bien. Bueno. Bien. Hasta ahora hemos visto el primer problema que, bueno, por lo menos referido a la cuántica, ¿no? El problema de la radiación de cuerpo negro. También estaba el problema de las líneas espectrales. Todas ellas, tanto la del cuerpo negro como la de las líneas espectrales, o la radiación en general, esas curvas que habían sido medidas y esas líneas espectrales, las cuales no tenían explicación de por qué ocurría. Con la resolución de Planck comienza la cuántica. Luego vienen otras explicaciones en términos cuánticos, como el efecto fotoeléctrico, que ya lo vimos, que luego fue de alguna forma verificado empíricamente por las mediciones que hizo
Compton, que vimos el otro día. Otros sucesos que no tenían, otro suceso que no tenía explicación era el efecto fotoeléctrico, que lo explicó Einstein, ¿sí? Apelando a la idea de comportamiento de tipo, digamos, paquetes de energía, similar a partículas. Y la corroboración de que se comportaba de alguna forma como partícula, o parecido, por lo menos, en el efecto Compton. Gracias al modelo de Bohr, que estuvimos hablando la semana pasada, se pudo por lo menos explicar las líneas espectrales del hidrógeno. Y ese modelo de Bohr seguía siendo un modelo limitado, y las cosas iban a seguir sucediendo, ¿no? Los descubrimientos, las teorías. Y acá aparece un físico, de Broglie, que él propone que las características ondulatorias eran también características de las partículas. Hasta ahora teníamos que las partículas eran partículas, y la dualidad partícula-onda, la cual nos adelantamos a esta época y vimos en los videos ese día en el laboratorio que las ideas de partícula y onda no puedes explicar todos los fenómenos cuánticos. Así que quedarse con onda y partícula es insuficiente. Pero bueno, situémonos en esa época, y la dualidad onda-partícula estaba vinculada a los fenómenos de, por ejemplo, la luz, ¿sí? Como onda electromagnética. Entonces, la luz se podía explicar, dependiendo de la experiencia que uno hacía, con comportamiento de tipo partícula, como el efecto fotoeléctrico, o como la difracción y la interferencia de tipo ondulatorio. Esta cuestión no estaba presente para las partículas, como por ejemplo los electrones. Pero este señor propone que no solamente los que tienen característica ondulatoria, o aparentemente ondulatoria, serían, digamos, vinculadas a la luz, sino también a los electrones, y por lo tanto a demás partículas, ¿no? Entonces, los fotones tienen a la vez características ondulatorias y de partícula. Es posible que todas las formas de materia tengan ambas propiedades. La cantidad de momento de un fotón puede expresarse, como hemos visto, como h, que es la constante de Planck, dividido la longitud de onda. De Broglie sugirió que las partículas materiales que tengan una cantidad de movimiento p tienen una longitud de onda característica dada por la misma expresión. O sea, al fotón, que no tiene masa, le asociamos una cantidad de movimiento, ¿sí? Y a una partícula, como el electrón, le podemos asociar una característica de tipo ondulatoria, como la longitud de onda. Longitud de onda de Broglie para una partícula, donde tenemos h, la constante de Planck, la masa del electrón, y b, el valor de la velocidad con la cual se está moviendo el electrón. Si la rapidez de la partícula es cercana al valor de la luz, ¿sí?, habría que hacerle la corrección relativista. Acá estamos viendo que podemos, o se le coloca, digamos, correcciones relativistas, donde no van a aparecer esas cuestiones relativistas es en la ecuación de onda que tenemos que ver, que es la de Schrödinger. O sea, la de Schrödinger no
o contempla justamente cuestiones relativistas. Esto recién lo va a hacer unos años después Dirac. De Broglie postuló que las partículas obedecen la relación de Einstein, sí, de Einstein y Planck, digamos, energía H por F. Por lo tanto, la frecuencia la podemos expresar como la energía sobre la constante de Planck. Diagramas que muestran la idea de ajuste de una onda estacionaria en torno a una órbita circular. O sea, en términos clásicos, si pensamos que ahora esta órbita del electrón alrededor del núcleo lo tenemos que pensar en términos ondulatorios, unos dibujos que suelen aparecer serán de este tipo, ¿no? Donde esto es similar a cuando generamos ondas estacionarias, que lo vimos el año pasado en ondas estacionarias en una cuerda, donde tenemos el primer armónico, N1, el segundo armónico, el tercer armónico, el cuarto armónico. Obviamente estas no son cuerdas, sino pensamos a un electrón en características ondulatorias y decimos que la onda asociada al electrón tiene que ser ondas estacionarias de distinto tipo, dependiendo ¿sí? el n que tengamos. Para una órbita con radio r y circunferencia 2πr se debe cumplir que, y claro, o sea, 2πr, toda la circunferencia tiene que ser igual a por lo menos una longitud de onda o n es longitud de onda. Por ejemplo, acá tenemos en el de arriba n2, dos longitudes de onda alrededor del 2πr. Esta es la condición para que haya, digamos, ondas estacionarias. N puede ser 1, 2, 3. La longitud de onda de la partícula con masa m en reposo, bueno, la única masa, ¿no? La masa, que se mueve con una rapidez v no relativista es al combinar estas dos ecuaciones, la de 2πr, que es toda la circunferencia, n longitud de onda y longitud de onda h sobre masa por velocidad, podemos expresar la cantidad de movimiento, que es la misma. Se observa que esta ecuación es idéntica a la del resultado, ¿sí? Al resultado que Bohr establece como magnitud de cantidad de movimiento. Acá hay que corregir acá. Idéntica bueno, hay un error ahí. Es idéntica al resultado de Bohr. Así, una imagen mecánico ondulatoria conduce en forma natural a la cuantización de la cantidad de movimiento angular. Cuantización que yo les comenté que después va a ser modificada con el modelo más moderno del átomo de hidrógeno. Ahora bien, esta característica ondulatoria, por ejemplo, de los electrones, necesitaba una verificación empírica, así como el efecto Compton, medido por Compton, verificó, digamos, o ratificó, por lo menos empíricamente, la idea de asumir a la luz como con comportamiento de tipo de partícula, se necesitaba algún tipo de verificación empírica de que los electrones tendrían frecuencia y longitud de onda como toda onda.
La propuesta en 1923 por de Broglie, en el sentido de que la materia exhibe propiedades a la vez ondulatorias de partículas, fue considerada una simple especulación. Pero recibió en muy poco tiempo una confirmación experimental. Y esta fue, si no recuerdo mal, un poco fortuita. En 1927, Davison y Hermer lograron medir la longitud de onda de electrones. ¿Sí? Y esto, como, bueno, acá puse como ocurre con frecuencia, su descubrimiento se hizo en forma accidental. El experimento involucraba dispersión de electrones de baja energía desde una placa, ¿sí?, de níquel en el vacío. Durante uno de los experimentos, la superficie del níquel se oxidó en extremo debido a una ruptura accidental del vacío. Calentaron la placa con el fin de eliminar el recubrimiento de óxido. Finalmente se dieron cuenta de que al calentar al níquel se le formaron grandes regiones cristalinas y que los planos a distancias regulares de esas regiones servían como rejilla de difracción para electrones. O sea, esta placa, al calentarse, formaba una estructura similar a lo que tendríamos nosotros la otra vez con una red de difracción. Cuando se repitieron las observaciones, los resultados fueron muy distintos a los que tenían habitualmente. Se formaron máximos en la intensidad del haz de luz, el haz de electrones, reflejado en ángulos específicos, en contraste con la variación uniforme de intensidad en función del ángulo que se había observado antes del accidente. No era el efecto que estaban buscando, pero de inmediato reconocieron que el haz de electrones estaba siendo difractado, fenómeno puramente ondulatorio. Habían descubierto una confirmación experimental directa de la hipótesis de Broglie, que era que los electrones se comportan, por lo menos en estas situaciones, con cierta frecuencia y longitud de onda. Un aparato similar, digamos, son esquemas simplemente, ¿sí? Acá se emiten, a partir de un filamento, se emiten electrones, ¿sí? Se los conducen hasta la placa y luego con este aparatito, ese detector, es el que uno puede ir moviendo alrededor de la placa de níquel e ir midiendo algo similar a los máximos y mínimos que nosotros vimos en el laboratorio cuando teníamos la difracción de, en ese caso, de fotones, ¿no? Acá otro esquema, digamos, no importa, digamos, similar. Está la campana que se generaba vacío, el filamento, donde se generaban los electrones, la placa de níquel, y acá el aparatito para detectar el efecto de la difracción. Profe, Sí. ¿qué era lo que ellos esperaban encontrar haciendo el experimento? No, ellos estaban generando una especie de dispersión de electrones, pero no estaban buscando encontrar justamente un patrón de difracción e interferencia. Estaban haciendo un experimento simplemente que ya lo habían hecho otras veces. Estaban estudiando la dispersión de electrones, pero de electrones con comportamiento de partícula, que es lo que ocurría hasta que a ellos les ocurrió que se le oxidó esta placa de níquel porque entró aire, y para quitarle esa placa de aire, ese óxido, fue que calentaron esta placa de níquel. Al calentarla, cambió su estructura y, sin que ellos lo supieran, y se formaron una estructura cristalina con distancias regulares entre, digamos, los átomos. Y eso sirvió, digamos, sin querer, de que funcionara como una red de difracción. Pero ellos no estaban haciendo la experiencia para detectar si los electrones se comportaban con longitud de onda y frecuencia, digamos.
Esta ecuación se conoce como ecuación de Bragg para interferencias constructivas. Padre e hijo recibieron en 1915 el Nobel. Bueno, como todo dibujo, tiene su parte didáctica y su parte alejada de la realidad que desconocemos, ¿no? Pero suponemos que no es algo medio así, digamos. Pero no importa, es una forma de visualizarlo. Tenemos los electrones incidentes, que son los que vienen de arriba, la superficie de la placa, y acá se toman, por ejemplo, ¿sí?, la dispersión de electrones cuando impactan con los átomos superficiales. También puede pasar con unos átomos un poco más, digamos, hay otros esquemas que muestran que también se producen dispersiones con átomos no solamente superficiales. La cuestión acá es que para que tengamos M o N, dependiendo acá de este libro lo llaman M, pero a veces se usa la letra N o M, longitudes de onda, necesitamos que tengamos un cierto ángulo y una cierta distancia particulares, como para que se generen justamente patrones. Por ejemplo, en este caso están en fase, se van a producir máximos, y así como tenemos máximos vamos a tener mínimos, pero eso solamente es explicable tomando a la idea de que estos electrones tienen longitud de onda y frecuencia. Bueno, acá abajo, ¿sí?, gráfica de la intensidad de la luz dispersado de electrones en la figura en función del ángulo de dispersión θ. ¿Sí? La interferencia constructiva de las ondas de electrones dispersada por dos átomos adyacentes se presenta cuando, bueno, cuando se da esta característica, ¿no? Un valor determinado de D y un cierto ángulo. Este pico de intensidad de los electrones dispersados se debe a interferencia constructiva entre las ondas de electrones dispersadas por distintos átomos en la superficie cristal. Básicamente, más allá de la gráfica, acá lo relevante es la verificación, voluntaria o no, pero la verificación de que los electrones tenían longitud de onda y frecuencia, características propias de las ondas. En 1928, un año después del descubrimiento de Hermer, ¿sí?, y Davison, Thomson efectuó experimentos de difracción de electrones con una hoja metálica delgada. G.P. Thomson fue el hijo de J.J. Thomson, quien, 31 años antes, había efectuado el experimento definitivo para establecer la naturaleza corpuscular de los electrones. Recordemos que se habían medido también la relación carga-masa y algo que no vimos, que es la medición de la carga del electrón. Pero bueno, en este caso, lo que hizo J.J. Thomson fue justamente la experiencia que mostró su característica corpuscular. ¿Sí? En 1897, experimentó para medir la relación carga-masa para electrones. Un poco más acá en el tiempo, Millikan fue el que midió la carga del electrón, en una experiencia bastante cuestionada después, porque en sus mediciones él usó unas gotitas de aceite con una corriente de aire que circulaba de abajo para arriba, cargando eléctricamente a la gotita. El flujo de aire mantenía, digamos, había un flujo de aire, había fuerzas eléctricas y la gravedad que tiraba para abajo de la gotita. Bueno, a partir de todo eso, el tipo tomó mediciones, estoy hablando de Millikan,
y con las mediciones que tomó llegó al resultado de la carga del electrón. La cuestión acá es que... ¿Quién está? Lo que hizo fue descartar de alguna forma valores que habían medido sin ningún motivo aparente. Y eso fue bastante criticado luego, especialmente por Feynman, por el hecho de eliminar valores con la finalidad, supongo, de que no hubiera tanta dispersión, ¿no? Si hay mucha dispersión en los valores medidos, luego no tienen, digamos, tanta relevancia en términos de poder llegar a un resultado determinado. O sea, si yo tengo demasiada discrepancia entre las mediciones, se hace más complicado justificar un cierto valor por tener mucha dispersión. Entonces, lo que hizo fue sacarse de encima de unas mediciones que obviamente tenían error, pero bueno, para quedarse con aquellas que tenían más valores más cercanos. Pero no tenía, digamos, ningún motivo para despreciarlos. Simplemente que lo que buscaba era que esas mediciones tuvieran, digamos, una cierta validez mayor por ser con menos dispersión. La figura muestra el aparato básico que utilizó. Los electrones se aceleran desde el cátodo, ¿sí?, a través de dos ranuras, ¿sí? Bueno, acá tenemos la aceleración, ¿sí? Y luego, esas cruces, ustedes lo habrán visto en, ¿cómo es?, en electromagnetismo, donde acá tenemos líneas de campo magnético, dicen para adentro, o sea, se usan las cruces o algún símbolo para indicar si las líneas de campo magnético, ¿sí?, en qué sentido van. Y lo habrán visto que se llama fuerza de Lorentz, que una carga, ¿sí?, que se mueve perpendicular a un campo magnético va a ser desviada, ¿sí? Va a ser desviada y es lo que le va a pasar acá al electrón. Dependiendo, ¿sí?, de cuánto se desvía, uno puede tener también una cierta idea de qué masa tiene. Por una cuestión de inercia, ¿no? Si conozco la carga, conozco la velocidad y conozco el campo magnético, si esto tiene más masa, obviamente que va a describir una curvatura más abierta. Si tiene menos masa, más cerrada. En Alemania, Sterman y Stern, ¿sí?, demostraron la difracción de partículas alfa, núcleos de helio ionizado. O sea, acá ya nos vamos por fuera de un electrón y nos vamos a, por ejemplo, un núcleo de helio ionizado. También se han hecho experimentos de difracción con diversos iones, neutrones, obviamente luego de 1932, porque antes, si no recuerdo mal, creo que se detectó en 1931 el neutrón. Es decir, esta idea de asociar frecuencia y longitud de onda ya no era exclusivo de los fotones, sino también de neutrones, protones, electrones. Así, la naturaleza ondulatoria de las partículas tan extraña, en 1924 se estableció firmemente en los siguientes años. Bien, ¿y esto por qué fue tan relevante? Porque si tenemos que la materia, ¿sí?,
la podemos trabajar desde el punto de vista de partícula y de onda, ahí va a aparecer otro físico que ustedes lo deben conocer, que es Schrödinger. También Heisenberg, ¿no? Aunque su orientación por ahí es distinta a la de Schrödinger, pero uno puede, aunque la ecuación de Schrödinger es parecida, digamos, a la segunda ley de Newton, no se postula, digamos, no hay uno no puede demostrar la segunda ley de Newton, deducirla, no demostrarla, deducirla. Pero sí lo que podés hacer es usarla y probar que funciona. Con la ecuación de Schrödinger se puede hacer una deducción partiendo de dónde, de la ecuación de onda, que vimos el año pasado. A esa ecuación de onda se le incluyen algunas cuestiones cuánticas y se puede hacer una especie de símil deducción y llegar a la ecuación de Schrödinger. Pero, obviamente, que ahí va a cambiar radicalmente la cosa nuevamente, porque ya no hablamos de órbitas, ni siquiera de órbitas de tipo ondulatorias, digamos, con ciertas longitudes de onda, de tipo clásica, sino ya pasamos a algo un poco más abstracto y más complicado, que el mismo Schrödinger no llegó a entender y el que hizo la interpretación fue un físico alemán que es Born. Sin embargo, la ecuación, bueno, tiene el nombre de ecuación de onda, ¿sí? Pero de onda se refiere a ondas de probabilidad, no de ondas como cuerdas o mar oscilando o cosas del estilo, ¿sí? Si bien, obviamente, comparte cuestiones ondulatorias, pero la cuestión de onda no, acá no, ya no es, digamos, hay que hablar de ondas de probabilidad. La cuestión es ver cómo usar esa ecuación. Esto... Bueno, esto voy a pasar rápidamente porque lo vimos. Ya vimos en el video del español que estaba harto de la dualidad onda-partícula. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un montón de fenómenos como cómo se vinculan, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, no lo puedes explicar ni con ondas ni con partículas. O sea, no queda todo restringido a onda-partícula. Aunque él mismo dice que tiene su utilidad también bien utilizado, esto de trabajar onda-partícula sabiendo que tiene sus limitaciones. Entonces, los efectos de interferencia y difracción son propias del comportamiento ondulatorio. El efecto fotoeléctrico, el efecto Compton. No está compartiendo, profe. Yo estoy compartiendo, bien. No, yo pensé que estaba hablando nada más por contar. Sí, porque saqué la presentación para poder verlos, pero bueno. Decía que difracción e interferencia son propiamente de tipo ondulatoria, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, propiamente corpusculares, ¿sí? Aparece algo que propone Niels Bohr ante esta cuestión de la onda y de la partícula, se llama principio de complementariedad. Dice, se necesitan ambas descripciones para complementar nuestro modelo de naturaleza. Bueno, en esa época sí, pero nunca necesitaremos usar ambas al mismo tiempo para describir una parte única de un suceso. Es decir, si nos quedamos al menos con estas dos interpretaciones, digamos, de tipo ondulatoria y de partícula, que ya sabemos que no es suficiente y no abarca todas las cuestiones, pero para esa época sí.
bueno, la naturaleza nos va a mostrar o una cara o la otra, nunca ambas a la vez. Patrón de difracción de una sola rendija observado con un fotomultiplicador. O sea, si tenemos una sola rendija y no varias como hicimos nosotros, también, ¿sí?, se va a producir el fenómeno de interferencia de difracción. Con la ecuación de Schrödinger o con la integral de camino de Feynman, por ejemplo, podemos determinar, lo que podemos hacer es determinar las probabilidades de que si enviamos una partícula, ¿sí?, por ejemplo, en este caso, si mandamos fotones de A1, vamos a poder predecir qué probabilidad tenemos de que terminen en ciertas zonas de la pantalla y qué probabilidades hay en otras. Lo cual, aunque sean probabilidades, no quieren decir que no sean valores realmente muy, muy certeros, digamos. Acá tenemos, también lo vimos en el video, si se mandan fotones individuales, cada fotón va a, digamos, a mostrarse como partícula, ¿sí? Mejor que decir como partícula, podemos decir que interactúa mostrándose en la pantalla. El hecho de decir partícula lo vimos en clase, que puede asociarse a la idea, nuevamente a la idea del fotón como una pelotita. Así que simplemente la interacción del fotón con la pantalla se nos muestra en forma puntual, con una distribución, pero cuando seguimos tirando, digamos, fotones individuales, a la larga, la distribución va a responder a la distribución de tipo probabilística, teniendo mayoría en ciertas zonas, en otras zonas no va a haber, en las zonas oscuras no va a haber, y a medida que nos alejamos de la zona central, la cantidad de impactos va a disminuir. Pero es un patrón puramente característico de ondas que interfieren y se difractan e interfieren. Lo que vimos, que si nosotros ponemos un detector para ver qué pasa ahí en la rendija, otra cosa extraña que va a pasar es que se rompe de alguna forma este patrón de tipo ondulatorio. Tenemos una distribución estadística, ¿sí? Esto ya lo vimos. ¿Y qué pasa con Heisenberg? Heisenberg, al igual que Schrödinger y al igual que Dirac, fueron tres físicos que abordaron el tema por caminos distintos. El de Heisenberg fue bastante más abstracto y el de Schrödinger fue más, podemos decirlo, más físico. Es el que suele aparecer en los libros, ¿no? Él trabajaba de una manera muy particular y un físico matemático, si no me acuerdo bien si era más físico que matemático o más matemático que físico, si no recuerdo mal, Jordan, se dio cuenta que lo que estaba haciendo Heisenberg era trabajar con matrices. La cuestión acá es que por un tiempo no muy largo, lo que había hecho Heisenberg
parecía ser diferente a lo que había hecho Schrödinger. Pero finalmente se llegó a la conclusión de que eran dos caminos distintos, digamos, pero que los resultados en los cálculos daban lo mismo. Eran dos enfoques distintos, uno más físico, más uno podía encontrarle más la cuestión, vincularla a digamos, no tan abstracta, eso quiero decir, tan matemática, que era la de Heisenberg. Y la otra, más simple de poder abordar e interpretar, que era la de Schrödinger. La de Dirac, digamos, fue también similar a estas dos. Las dos más conocidas fueron las de Heisenberg y las de Schrödinger. Dirac lo que va a hacer es, unos años después, lograr algo que hasta ese momento no habían podido lograr ningún físico, que era incorporar a esta estructura, digamos, que había salido tanto con la de Heisenberg como con la de Schrödinger, incorporar los efectos relativistas de la relatividad especial a la cuántica para poder justamente tener en cuenta situaciones donde, bueno, era necesaria introducir a la relatividad. Ahí surge, como consecuencia, dos cuestiones muy importantes, que es el spin del electrón, que es uno de los números cuánticos. Otros ya habían aparecido con la ecuación de Schrödinger. Y la antimateria, que luego fue confirmada experimentalmente. Pero algo que le surge en su trabajo, digamos, matemático a Heisenberg son unas desigualdades que sí son puramente de Heisenberg. Siempre que se mida la posición o la velocidad de una partícula, en cualquier momento habrá incertidumbres experimentales incluidas en las mediciones. Según la mecánica clásica, es posible llevar a cabo, en principio, dichas mediciones con una incertidumbre, o sea, sin, digamos, el límite va a estar dado por la capacidad, digamos, técnica que tengamos para hacer las mediciones. Pero no se suponía había algún tipo de impedimento de tipo de la naturaleza en poder medir ciertas cantidades, que en este caso, por ejemplo, podría ser medir la posición y la velocidad de una partícula. La teoría cuántica, que básicamente dice que básicamente es imposible medir simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento. Recordemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, con precisión infinita. O sea, yo puedo lograr una posición, pongamos teóricamente, perfecta de la posición de una partícula. La consecuencia es que voy a tener totalmente deslocalizado, totalmente una incertidumbre total en la cantidad de movimiento. Por otro lado, si quiero tener una precisión perfecta, digamos, aunque es imposible, pero no importa, de la cantidad de movimiento, voy a tener totalmente deslocalizado a la partícula. O sea, si quiero mejorar las mediciones de una y de la otra, a medida que mejoro las mediciones de una, se me empieza a, digamos, a dispersar los valores o aumentar la incertidumbre de los valores de la otra cantidad. En 1927, entonces Heisenberg introdujo el concepto que se conoce como principio de incertidumbre. ¿Sí? Si se hace una medición delta X de la posición de una partícula de manera simultánea, se hace una medición
¿sí?, de la delta P, de su componente en X, la cantidad de movimiento, el producto de ambas incertidumbres no puede ser nunca menor a h partida sobre 2. H partida es h sobre 2pi. H es la constante de Planck. Entonces, las incertidumbres de la cantidad de movimiento y de la posición multiplicadas no pueden dar, ¿sí?, menor a h partida sobre 2. En un caso tridimensional, bueno, tendremos x y z, ¿sí? Hay una relación de incertidumbre para cada coordenada, su correspondiente cantidad de movimiento. Sin embargo, la incertidumbre en una coordenada no se relaciona con la componente de cantidad de movimiento, ¿sí?, de la otra. Por ejemplo, delta x no está vinculada con delta pi. En la difracción por una sola rendija, un 85% de los electrones llega a la película, a la pantalla, como vimos, dentro del máximo central. El resto llega a ella dentro de los máximos subsidiarios en ambos lados. O sea, el resto se van repartiendo, como hemos visto, a los costados en menor cantidad. Acá, Feynman decía que en esta experiencia están todas las cosas extrañas, o casi todas, de la cuántica. ¿En qué sentido? Que acá tenemos el principio de incertidumbre involucrado. Por ejemplo, en este ejemplo, nosotros vamos a suponer que tenemos electrones los cuales tienen una cierta cantidad de movimiento. Los electrones se dispersan mejor dicho, se difractan al pasar por esta pequeña rendija. Sabemos que para que sea importante la difracción es necesario que el tamaño de la rendija sea similar a la longitud de onda asociada a la partícula, en este caso a los electrones. El electrón va a tener una cierta cantidad de movimiento en X y una cierta cantidad de movimiento en Y. Si nosotros achicamos la rendija, ¿sí?, vamos a poder tener una mejor aproximación a la posición del electrón al pasar por la rendija. Pero achicar la rendija implica que este patrón que tenemos acá se va a ensanchar. Esto lo podemos asociar a un aumento, ¿sí?, un cambio en PI. ¿Sí? Pero lo que va a generar el achicar, digamos, acá la rendija, de alguna forma es una disminución en la medición de la posición, o sea, una disminución del delta I, pero va a aumentar el delta PI, o sea, vamos a disminuir la incertidumbre en la posición, pero vamos a aumentar la incertidumbre en la cantidad de movimiento en I. Si por el contrario abrimos la rendija, vamos a empezar a tener una incertidumbre mayor en la posición, y esto se va a achicar. Va a disminuir la incertidumbre en la cantidad de movimiento en I. O sea, no hay manera de hacer algo acá para que a la vez tengamos menos incertidumbre en la posición y menos incertidumbre en la cantidad de movimiento. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, aplicado el principio de incertidumbre. Pero también, la otra cuestión relevante para Feynman era la cuestión esta de que en cuanto pongamos un detector para medir qué es lo que está pasando acá, automáticamente solamente vamos a tener electrones, digamos, mostrándose, colapsando su función de onda, digamos, en esta zona central,
y van a desaparecer los otros máximos secundarios que va a ir teniendo a los costados esta distribución de tipo, digamos, clásica de las ondas, ¿no? De difracción e interferencia. Entonces, acá aparece la cuestión de la incertidumbre, el principio de incertidumbre, pero también la importancia de la medición, cómo la medición afecta al fenómeno. La medición produce el colapso de la función de onda. Si creemos que los electrones son ondas, no nos sorprenderá su comportamiento ondulatorio en este experimento, pero si tratamos de interpretarlo en términos de partículas, caemos en problemas muy graves, ¿sí? O sea, cuando queremos interpretar este fenómeno en términos de partículas, no podemos. Evidentemente se comporta por el patrón como onda. Sin embargo, cómo se va a ir mostrando cada electrón en la pantalla, se muestra en principio como algo parecido a una partícula. Ahora, ¿qué pasa cuando medimos? ¿Por qué deja de comportarse de esta manera y se comporta de otra? Y eso es lo que vimos que todavía hoy sigue siendo tema de interpretación. O sea, acá la cuántica te da una herramienta matemática para hacer cálculos. Y los cálculos funcionan. Ahora, ¿qué interpretás vos de qué pasa ahí? Ese ya es otro tema. Bien. Acá, principio de incertidumbre puesto en una gráfica, donde tenemos la incertidumbre de la cantidad de movimiento en el eje vertical y la incertidumbre en la posición en el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, la zona celeste es lo que está permitido de alguna forma, donde el producto de Px, delta Px por delta X, da mayor o igual a H partida. Acá, fíjense que en realidad eso no lo... Yo sé que es H partida sobre 2. ¿Sí? Vamos. Creo que estaba por acá. ¿Ven? H partida sobre 2. Esto está tomado, si no recuerdo mal, del Serway. ¿Sí? Y esto está tomado del Searle-Semaski. En algunos textos aparece el producto de delta X por delta Px como H mayor o igual que H partida sobre 2. Y en algunos textos aparece como H partida. Yo por lo que sé, se ve que es como una aproximación. ¿Sí? Ya de por sí H partida es un valor extremadamente chiquito. Pero en general, el valor que se toma es H partida sobre 2. Pero en este texto, de vuelta, está tomado como H partida simplemente. Heisenberg, ¿sí?, tuvo cuidado en hacer notar que las incertidumbres no se presentan debido a imperfecciones. Claro, suele aparecer en los libros, sin una aclaración, esta explicación que creo que hasta el mismo, si no recuerdo, Heisenberg fue también el que de alguna forma lo fue inicialmente que lo tomó esa forma. Si yo tengo un microscopio y quiero observar una partícula, pongamos que se pudiera, ¿no? Cualquier partícula la quiero observar en este aparatito. Para observarlo tengo que iluminar. Iluminar implica hacer incidir fotones. Los fotones tienen una cierta cantidad de movimiento y estos fotones que con su cantidad de movimiento prácticamente no afectan ni la posición ni la cantidad de movimiento de grandes masas, sí van a ser relevantes con respecto a, por ejemplo, un electrón o una partícula que uno quiere observar. Entonces, lo que dicen es, bueno, no hay manera de que yo observe una partícula sin interferirla, porque al tirarle fotones para poder observarla, yo le estoy cambiando la cantidad de movimiento. Cuanto más fotones yo le tiro,
más le cambio la cantidad de movimiento, más incertidumbre en esa cantidad de movimiento, pero mejor voy a poder localizarla, por el sentido de que más información voy a tener por tirarle más cantidad de luz, digamos. Por el contrario, si le tiro poco, le voy a cambiar menos la cantidad de movimiento, pero voy a tener más incertidumbre en la posición. Pero acá es una explicación un poco que no va a la raíz. La que va a la raíz es la anterior, donde no pasa por una cuestión de que si yo hago impactar los fotones contra la partícula, sino que acá hay un motivo un poco más profundo de la naturaleza por el cual no nos permite disminuir la incertidumbre tanto en la posición como en la cantidad de movimiento a la vez. Otra desigualdad, sí, digamos, otra incertidumbre que tenía, que había encontrado Heisenberg, fue energía y tiempo. La otra era cantidad de movimiento y posición. Energía y tiempo. Esta forma de principio de incertidumbre. Perdón, ¿cómo era Sí, que medían el movimiento de una partícula? el movimiento. Bueno, Sí, a partir, por ejemplo, de una, no sé, una cámara de niebla, algún tipo de ese tipo de aparato, vos podés medir la traza de un electrón y a partir de la traza, que no es la trayectoria tampoco, pero bueno, vos podés determinar la masa, podés determinar la velocidad, sí, pero tenés una indeterminación en la posición, porque vos simplemente lo que vas a ver es cómo interacciona, digamos, con el medio, lo cual va a generar una ionización o algún tipo de fenómeno ahí en esa cámara de burbujas o de niebla donde deja la traza. O sea, si yo voy acá, bueno, no vas a ver un electrón. Las trazas. Claro, lo hacía con hielo seco y alcohol. Entonces, colocaba el hielo seco, si no recuerdo, abajo y un trapo embebido en alcohol arriba y arriba le ponía algo caliente, creo que era. Cómo hacer una cámara de niebla. Eh, entonces, en esa cámara de niebla, esa es una cámara de niebla casera, ¿no? La de los laboratorios, obviamente, es más sofisticada. En esa cámara de niebla vos podés ver trazas de este tipo, la cual esto es similar a, ¿vieron cómo es? Eh, los radiólogos o los que hacen informes médicos sobre imágenes, o sea, gente que se especializa en, a partir de las imágenes, poder determinar algún tipo de lesión o lo que sea. Bueno, en esto también los físicos se especializan. El mismo Rojo, cuando hace esta experiencia, medio como que, o sea, él algo sabe, pero no es especialista en cuestiones de interpretación de este tipo de cuestiones, ¿no? Estos son propiamente de gente que se dedica a eso. Entonces, en la cámara de niebla se pueden ver las trazas. Y la que hizo Rojo se veía, ¿sí? La cuestión acá es conseguir, él fue aparentemente, bueno, él vive en Estados Unidos, ¿no? Y él fue ahí a una heladería y parece ser que le vendieron hielo seco. Acá yo me fijé, por Mercado Libre se consigue, pero es medio caro, ¿sí? Eh, a ver, vamos a ver un segundito. Una cámara de niebla es en esencia un dispositivo en el que existe un vapor sobreenfriado y sobresaturado
de alguna sustancia que al entrar en ella una partícula cargada puede provocar la formación de iones y estos iones aglutinar en torno a ellos a una cantidad de moléculas que permiten definir una traza líquida definitiva que ya puede ser seguida a simple vista. La forma de esas trazas, las características de esas trazas dependen de la energía de las partículas que inciden, dependen de su carga, dependen de su masa, lógicamente, y pueden observarse así como las partículas alfa, con más masa y más carga que la mayoría, presentan una trayectoria recta, relativamente corta, con un intercambio de energía que se produce muy rápidamente, como los electrones que tienen mucha masa, o sea, muy poca masa, se experimentan desviaciones continuas a lo largo de su paso a través de la cama de niebla, por lo que da unas trazas zigzagueantes, incluso a veces curvadas, desviadas por cualquier choque o por el pasar próximo de cualquier molécula, como por ejemplo los protones dan unas trayectorias normalmente más largas y un poco más estilizadas que las de las partículas alfa, lógicamente tienen menos masa, tienen menos carga, y por supuesto los muones, que son partículas energéticas con bastante más masa que la del electrón y que recorren prácticamente el total de la cámara de niebla, dejando una traza que es prácticamente, bueno, casi siempre es recta. Una traza tenue, no tan nítida, no tan intensa y tan ancha como la de las partículas alfa o los protones, pero que es muy recta. Bueno, está linda la experiencia esa, pero bueno, no la hicimos. A ver, lo único complicado es el hielo seco. ¿Sí? Fíjense que hablaba de los muones y hablamos en relatividad de los muones. ¿Se acuerdan? Que con el tiempo de vida de ellos no deberían llegar a la superficie terrestre y sin embargo llegaban. ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? Acá está rojo también. Aunque les parezca rarísimo, con estos elementos caseros voy a hacer un experimento para ver partículas microscópicas. Es decir, para verlas indirectamente a través del camino que dejan en una nube artificial. Como los aviones, ¿han visto cuando pasa por el cielo que dejan un caminito blanco? Bueno, acá voy a hacer una nube artificial en un instrumento que para, por ejemplo, Rutherford, que era uno de los físicos más extraordinarios del siglo XX, él lo llamó el instrumento más maravilloso y original de la historia científica. Y voy a usar un frasquito de ganchos de papel, de plástico, alcohol puro, el 99%, una lamparita, un pedazo de fieltro que lo voy a meter adentro, papel de aluminio y un poco de hielo seco que compré en heladería. Y con esto voy a hacer una nube artificial. Ahora, ¿qué es una nube? Y de paso voy a contestar una pregunta que me hizo Amelia, de 8 años. Bueno, esto es un juego, no sé qué. Querido, escuchame una cosa, tengo una pregunta acá de mi sobrinita. Hago que te la formule ella, a ver. ¿Por qué se forman las nubes y cómo? Qué pregunta, ¿eh? Acá tengo un frasco y le pongo agua, ¿no? Las moléculas de agua, digamos que estas son las pelotitas que representan las moléculas de agua, hay un montón, acá tengo un poquito nomás, ¿no? Están en el líquido y se mueven rápido y cada tanto tienen tanta velocidad que ¡pum!, se evapora, pasa al aire y empieza a chocar con el resto de las moléculas y se va lejos. Ahora tapo el frasco y no las dejo que se vayan lejos las moléculas de agua. Entonces lo que va a pasar es que se van a empezar a evaporar, se van a empezar a evaporar, se van a empezar a evaporar, hasta que se llena tanto de moléculas de agua que algunas vuelven al agua y se establece un equilibrio. El número que se evapora es mismo que el número que vuelve al agua. Entonces adentro resulta ser que hay una humedad del 100%, que es cuando el número de moléculas que se evaporan es la misma que la que vuelve al agua, que se condensa. Ahora digamos que enfrío el frasco, enfrío el
agua que está dentro, el vapor de agua que está dentro y el aire que está dentro. Las moléculas ahora se empiezan a mover más despacito, entonces algunas vuelven al agua y las que están en el agua, como se mueven más despacito también, se evaporan menos. Entonces se establece un nuevo equilibrio a una temperatura más baja, con menos moléculas de agua en el aire que está dentro del frasco. Pero la humedad es 100% todavía, a una temperatura más baja. Ahora lo caliento de vuelta y tengo la situación en la que están moviéndose rápido, qué sé yo, y está al 100% la humedad. Ahora agarro un pedazo de aire de adentro, lo meto en una cajita y lo separo. Ya no hay agua, hay solamente aire con agua, vapor de agua, moléculas de agua en el aire, pero no hay agua líquida. Y a ese cacho lo enfrío. Entonces estas moléculas, que antes estaban rápidas, digamos, empiezan a moverse más lento y tratan de volver al agua porque están más frías. Pero no encuentran agua. Entonces tratan de formar una gota, pero como en esta gotita embrionaria cada molécula está rodeada de menos vecinos que en la superficie del agua, la gotita se evapora. Entonces queda esa atmósfera con moléculas tratando de hacer gotitas, pero no pueden porque no les alcanza la atracción. A menos que encuentren un objeto en el cual les guste pegarse. Y ahí se pegan y empiezan a pegarse más, y ahí les resulta favorable armar una gota grande con una curvatura lo suficientemente grande que se parece a la superficie plana. Entonces las gotitas, cuando la atmósfera está muy fría, se forman alrededor de lo que se llaman aerosoles, que son partículas que hay en el aire, que pueden ser moléculas de sal, que pueden ser partículas que resultan de la combustión, que son las más comunes. Entonces, cuando hay una combustión, las partículas de humo se desparraman por el aire, y después el aire caliente que sube, al subir se enfría, justamente, y al enfriarse tratan de formar agua, encuentran los aerosoles, se forman gotitas, y como las gotitas reflejan la luz, vemos blanco, y eso es la nube. Como cuando uno exhala en un día frío y se arma esa nubecita alrededor de la boca, eso es una nube. De manera que las nubes en el cielo son de alguna forma el aliento de la tierra. Y hay dos formas de enfriar. Una es meterlo en la heladera, digamos, o enfriarlo porque la temperatura cambia naturalmente afuera. Y la otra sería agarrar el aire caliente y expandirlo de pronto. Si yo lo expando, las moléculas que están rápidas, cuando chocan con la pared, se frenan si la pared se mueve. Entonces, al expandir el volumen, la temperatura baja. Les muestro un experimento de expansión donde se forma la nube. Primero tiramos un fósforo encendido dentro del frasco para crear los aerosoles. Ahora lo sello al frasco con un guante de goma, de manera que no pueden entrar moléculas adentro del frasco. Ahora tiro para arriba, se expande el volumen adentro del frasco y se forma la nube. No se ve la nube. Quería hacer este experimento de la creación de la nube, primero porque está bueno, pero además porque justamente este método de expansión es el que usó Charles Wilson, que era un meteorólogo de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que estaba tratando de entender cómo se formaban las nubes, y él se dio cuenta de que si no había aerosoles, no había nube. Bueno, a menos que uno la expanda mucho, la enfría mucho, y ahí ya las moléculas están pero tan lentas que alcanzan a formar gotitas. Pero en general no había nubes y no había aerosol. Pero se dio cuenta de que si, por ejemplo, la ponía cerca de rayos X, que son partículas de luz que tienen muchísima energía, ¿no? Entonces van, le van pegando a las moléculas del aire, las van rompiendo. Y al romperlas quedan cargadas, se ionizan. Entonces, al quedar cargadas, las moléculas de agua se atraen a ese centro. O sea que los iones, esas partículas cargadas o moléculas rotas del aire, actúan como aerosoles. Y entonces pudo ver los caminos que dejaba los rayos X u otras partículas radioactivas. Y por eso este experimento es fabuloso, porque se descubrieron un montón de cosas, la transmutación de la materia, la primera transmutación artificial, en fin, muchísimas cosas más. Luego vino la otra variante, que es la que les voy a contar, porque en esta hay que tirar y esperar, tirar y esperar. Ahora yo tengo la otra, que es la variante de la cámara de niebla continua, ¿no? Que es la que voy a construir ahora.
Bueno, y acá estoy listo para hacer un experimento de física de partículas elementales. Esta es la cajita de plástico. Ya corté el fieltro, que es autoadhesivo, así que se lo pego adentro. Fieltro. Y al fieltro le voy a poner alcohol, que forma gotitas con mayor facilidad. Y ahora la voy a agarrar con plastilina. Este es un tip que me dio mi amigo Fede Ransenberg para que no se escape el alcohol. Entonces a esto lo voy a apoyar en hielo seco. Va a quedar la parte de abajo muy fría, la parte de arriba más caliente. Inclusive le voy a poner un vaso de agua caliente. El alcohol se va a evaporar. Entonces va a ser exactamente como las nubes del cielo, excepto que la parte fría está abajo en vez de estar arriba. Entonces voy a apagar la luz y voy a tratar de ver si puedo visualizar la radioactividad ambiente. Ahí ya se ve la nube. ¡Ah! Sí, señores. Ese es un electrón, que lo sé porque es muy liviano, entonces va chocando con distintas cosas y va dejando un camino sinuoso. Ese que se vio a la derecha es posiblemente un muón, que es como un electrón gordo, producto de rayos cósmicos que llegan a la Tierra del espacio y deja trazas mucho más rectas que los electrones. Acá yo veo una B en la parte inferior izquierda, y que puede ser un decaimiento de un muón en un electrón y unos neutrinos invisibles que salen para la izquierda, pero bueno, puede ser mi entusiasmo también, ¿no? Esta traza corta es muy probablemente una partícula alfa. Bueno. Este es otro electrón clarito. Después si quieren lo miran. Está muy bueno el video, profe. Bueno, pueden buscar. Yo en alguna participé en vivo en una charla de Rojo. Tiene las uñas largas porque toca la guitarra el tipo. Toca la guitarra y canta también. Lo escuchó cantar, canta bien. Sí, sí, toca folclore, pero bueno, sí, es bueno. Ah, mira, eso no lo sabía. Ah, bueno. Él trabaja. Ah, claro. Bueno, esta forma de principio de incertidumbre sugiere que sugiere que puede parecer que se ha violado la conservación de la energía. ¿A qué se refiere? Esto en principio me está diciendo de alguna forma que pueden aparecer algún tipo de energía, digamos, en forma de partícula o algo parecido, de manifestación, siempre y cuando esto de alguna forma desaparezca en un tiempo muy pequeño, ¿sí? Tiempo de Planck. Cuanto mayor sea la vida delta T en un estado, menor sea su variación de energía, un sistema metastable. Bueno,
acá aparecen lo que se conocen como, digamos, partículas, a veces se las llaman partículas virtuales. Un sistema que permanece en estado metastable durante un tiempo muy largo, delta T grande, puede tener una energía muy bien definida, ¿sí? Delta T pequeña, pero si permanece en un estado solo durante corto tiempo, delta T pequeño, la incertidumbre de la energía debe ser proporcionalmente mayor, delta grande. O sea, mientras el tiempo sea pequeño, muy pequeño, vamos a poder tener la posibilidad de que aparezcan este tipo de manifestaciones que van en contra de la física clásica, digamos, ¿no? Si yo voy acá, se la llama partícula virtual, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que pensarla como partícula, ¿sí? Las partículas virtuales son consecuencia del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, o sea, la que hemos visto recién, ¿sí? Enuncia que posición y velocidad, ya hemos visto, bueno, así como posición y velocidad, también tiene que ver con tiempo y energía. Las partículas virtuales, en realidad, están asociadas a campos donde las interacciones con el modelo, si vamos acá al modelo estándar, el modelo estándar establece los 6 quarks, ¿sí? Que son las partículas que se encuentran, que conforman, por ejemplo, los protones, los neutrones, los mesones, dependiendo de la cantidad. Y después tenemos a los neutrinos, ¿sí? A los leptones, ¿no? Tenemos los 3 tipos de neutrinos: el electrónico, el muónico y el tauónico, el electrón, el muón y el tauón, o el tau. Estos serían los ladrillos básicos del modelo estándar. Después tenemos cómo interactúan los diferentes campos, donde las fluctuaciones del campo dan como resultado partículas, donde las partículas WZ están vinculadas a la interacción fuerte, a la débil, los gluones a la fuerte, ¿sí? Y los fotones a la electromagnética. Los gluones están vinculados a que estén confinados los quarks dentro del núcleo. Y después tenemos otra partícula de gran masa, que es la que aparentemente fue detectada, que es el Higgs, que es el campo de Higgs es el que aparentemente, según la teoría, la interacción de las partículas con este campo es la que le darían distintas masas a las distintas partículas. Y el gravitón, que está, digamos, no está contemplado, pero no hay ninguna demostración por ahora empírica de que exista, y está bastante lejos, parece ser, de que ello ocurra, ¿sí? Esta es la descripción en términos de partículas
del modelo estándar, con los quarks, los leptones y las partículas mensajeras. Y ahí dice, no se llega a ver, bosones Gauss, que es un tipo particular de simetría. No sé si lo vamos a llegar a ver. Es una simetría que es necesaria a partir justamente de la cuántica, ¿no? Es una simetría, hay simetrías locales y globales. Se llama Gauss o de calibración. No sé si habrán leído algo de eso. Eso es por el spin, ¿no? Geometría Gauss. No, es más amplio que el spin. O sea, No, porque yo había leído y había visto videos, obviamente, que valga la redundancia, eh, que el spin, cuando vos pones a girar, creo que fue una señora japonesa, si mal no recuerdo, que cuando ella daba el ejemplo que, por ejemplo, cuando la partícula estaba girando frente a un espejo, ah, la simetría lo que hacía era que, en teoría, debería, si frente al espejo apuntaba hacia la izquierda, el espejo debería apuntar hacia la derecha. Bueno, sí. cuestión que no sucedía con el spin eso. Y a partir de eso se tuvo que crear otro tipo de simetría para poder explicar esto que sucedía. Claro, pero la simetría Gauss, algo así, no sé si me estoy pronunciando mal o bien, Sí, parte no de sé bien eso. cómo se pronuncia. Sé que es una simetría necesaria para unas cuestiones de simetría interna. ¿Sí? Lo que vos me parece Es que estás para, es, diciendo. es para salir de las tres tipos de simetrías comunes. O sea, Sí, para sí, salvar en realidad. eh, a ver, simetría CPT. ¿Sí? Claro, primero se encontró una ruptura en la simetría, o sea, se supone que el universo es simétrico, pero empezaron a encontrar que había ciertas cuestiones, por ejemplo, en qué dirección por ejemplo, una partícula se desintegraba y se suponía que era tanto para la derecha como para la izquierda, o que era lo mismo, y resulta ser que se vio que ahora no lo tengo esto preparado, digamos, no lo recuerdo en detalle, pero se empezó a ver ruptura o sea, cosas que no tenían simetría, en ese sentido lo que estás diciendo vos. Claro, el actual es que están las tres, o sea, se incorporó el tiempo. Puede ser, eso la verdad no lo recuerdo. Sé que en los diagramas de Feynman, por ejemplo, la antipartícula es tomada como que viaja hacia atrás en el tiempo. O sea, es considerada como una partícula que viaja en el tiempo para atrás, digamos, o hacia atrás en el tiempo. Eh, Miren, son 8 minutos. Me parece que está. Yo este video ya lo vi, del Instituto de Física Teórica de España. Si tienen 8 minutos, lo miran. ¿Les parece? ¿Lo miramos? Sí, profe, póngalo. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. No está No está compartiendo compartiendo. pantalla. Esa es la idea, que se lo imaginen. Ah, bueno. No, ¿dónde estamos?
Acá. Ahí estamos. ¿Ahí sí? Sí. Muy bien. Hemos recibido varias preguntas relacionadas con las simetrías locales y las simetrías gauge. Y en este vídeo vamos a intentar explicar los conceptos que hay detrás de estas simetrías gauge de una manera lo más intuitiva posible. Primero vamos a empezar recordando qué es una simetría. Una simetría es una transformación que realizamos a un objeto o a un sistema físico de tal manera que el estado final es equivalente al estado inicial. Y al conjunto de las transformaciones que dejan invariantes este objeto o este sistema físico es a lo que llamamos grupo de simetría. Por ejemplo, si cogemos un cuadrado y lo rotamos 90 grados, el cuadrado final es indistinguible del cuadrado inicial. Pero en física no nos interesan tanto las simetrías de los objetos, sino las simetrías de las leyes de la física. Y es importante que identifiquemos estas simetrías porque, como explicamos en un vídeo anterior, el teorema de Noether, que es un teorema muy bonito y muy potente, nos da las cantidades conservadas asociadas a estas simetrías. Y eso nos da mucha información sobre los sistemas físicos que estamos estudiando. Estas simetrías las podemos encontrar de varios tipos. Podemos tener las simetrías espaciotemporales que están asociadas a transformaciones que realizamos en el espacio-tiempo. Por ejemplo, si tenemos el experimento de tirar una manzana, esta ley física va a ser invariante bajo traslaciones en el tiempo, es decir, hacer el experimento hoy o mañana, o trasladar nuestro laboratorio en un punto del espacio a otro, rotarlo o moverlo a una velocidad constante. La física, cómo cae la manzana, sería invariante bajo estas transformaciones espaciotemporales. Pero también tenemos otro tipo de simetrías, que son las simetrías internas. Y estas simetrías son simetrías en el espacio de soluciones de, por ejemplo, de las partículas elementales que estemos estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a tener ciertas simetrías en las propiedades que tengan las partículas. Por ejemplo, sabemos que los quarks pueden estar en 3 estados de color, en 3 estados con distinta carga de color, y si tenemos, por ejemplo, un protón que está formado por 3 quarks, la física, el protón va a ser invariante bajo las rotaciones en el color de estos quarks, como podemos ver también en el dibujo. Es decir, nos da igual rotar los colores de los quarks, que el protón va a seguir comportándose igual, la física va a ser igual. Antes de avanzar a lo que es una simetría gauge, necesitamos introducir otros conceptos, como son las transformaciones globales versus las transformaciones locales y también el concepto de simetría versus redundancia. Para ello vamos a coger el ejemplo sencillo de un puzzle. A este puzzle podemos realizarle una rotación global, es decir, podríamos rotar todas las piezas del puzzle al unísono y el puzzle estaría rotando como un bloque. Pero también podríamos rotar una parte del puzzle, podríamos hacer una rotación local, una pieza o varias piezas, el puzzle pues ya se rompería. También, como estábamos mencionando antes, es importante diferenciar entre realizar una simetría o tener una redundancia en nuestro sistema. En el caso del puzzle tenemos un puzzle rectangular, por lo tanto podríamos pensar que bajo rotaciones este puzzle va a tener las simetrías de un rectángulo. Por ejemplo, si roto 180 grados este puzzle, el rectángulo final va a ser indistinguible del rectángulo inicial. Pero existe otra transformación que le puedo realizar al puzzle, que es, por ejemplo, cambiar la forma de las piezas que lo componen. Podría tener infinitas maneras de cortar las piezas que componen el puzzle, de manera que, aun y todo, seguiría formando el mismo puzzle. Esto no sería una simetría, porque no estaría generando más simetría en el puzzle rectangular, sino que sería una redundancia en la manera en la que puedo describir el puzzle. Con todo lo que hemos aprendido, podemos introducir una parte importante de lo que va a ser una simetría gauge, que son las redundancias locales. ¿Qué pasa si quiero describir una transformación local en el puzzle? Imaginad que cojo el puzzle y quiero cambiar la forma de una de las piezas, pero la quiero cambiar localmente. Es decir, solo cambio la pieza roja que tenemos en la figura. Y esto haría que si no realizo nada más en el puzzle, pues el puzzle no encajara. Pero podría meter ingredientes nuevos en este sistema. Nos los podemos imaginar como personas que se encuentran en la unión de las caras de todas las piezas del puzzle,
que automáticamente transmitiesen el cambio de forma de una pieza a cómo deben cambiar las piezas adyacentes. Este ingrediente extra, estos mediadores, lo que van a hacer es cambiar la forma de las piezas, la conexión entre distintas partes locales del puzzle, de manera que pueda crear todavía el puzzle rectangular en el estado final. Esto no va a ser una simetría extra, sino que va a ser una redundancia en nuestra descripción, porque hemos querido poder hacer transformaciones locales en nuestro sistema. Esta parte de redundancia local es una de las características principales de las simetrías gauge. Ahora que hemos visto todos estos ingredientes, podemos intentar ver cómo se aplican o ver su aplicación en las simetrías gauge del modelo estándar que describe las partículas elementales. Las simetrías gauge del modelo estándar, que muchas veces las habréis visto escritas como U1 por SU2 por SU3, son simetrías internas que, como hemos visto, son simetrías en las propiedades de las partículas, y estas simetrías gauge van a tener una parte de simetría global que estará asociada a la conservación de ciertas propiedades de las partículas y una parte de redundancia local que hemos visto en la diapositiva anterior. Para analizar las propiedades de estas simetrías gauge vamos a escoger la simetría más sencilla, que es la simetría 1. Esta simetría se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que si cogemos un electrón, la física va a ser invariante bajo la multiplicación de la función de onda del electrón por una fast, número complejo de módulo 1, que lo podemos visualizar como cambiar cierto ángulo en cada punto. Esto lo podemos pensar como que, además de tener la función de onda, en cada punto del espacio-tiempo tenemos un círculo con una flecha que nos está indicando, digamos, esta fase o este ángulo. La parte de simetría global de esta simetría 1 va a ser que si ahora rotamos todas las flechas al unísono, realizamos una rotación global, la física va a ser invariante bajo esta rotación. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero hacer una rotación local de una de las fases, de una de las flechas que tenemos en este espacio interno? Si quiero que la descripción siga siendo equivalente, voy a necesitar introducir un elemento extra, como ya hemos visto en la diapositiva anterior. Un nuevo elemento que nos diga cómo se relacionan las fases en los distintos puntos. Estas personas que nos transmitan o nos den la conexión entre la fase en un punto y la fase en otro. ¿Y esto qué va a ser al final? Esto va a ser un mediador o un campo que también va a tener un valor en todos los puntos del espacio-tiempo, que lo que nos está dando es cómo interaccionan las distintas regiones o las distintas cargas, en este caso, en el espacio-tiempo. Y esto es a lo que llamamos interacción. En el caso del electrón, esto lo que nos va a dar es la interacción electromagnética. Por lo tanto, debido a introducir esta redundancia local, esta descripción local de nuestras teorías, que es necesaria, hemos introducido la interacción electromagnética. Y esto lo hemos introducido mediante un campo que al final va a adquirir una dinámica por él mismo también, porque también va a tener sus ecuaciones del movimiento. Y cuando cuantizamos nuestra teoría, que es la teoría de la electrodinámica cuántica, este mediador que nos da esta conexión va a ser el fotón, que es a lo que llamamos el bosón gauge. Entonces, esto sería un ejemplo de una simetría gauge que vemos que tiene la parte de redundancia local, que es importante, que es la manera en la que hemos introducido, digamos, esta interacción y el mediador de la interacción electromagnética, que es el fotón. Este es el ejemplo de una de las teorías gauge del modelo estándar, y las otras van a tener una descripción similar, donde también van a aparecer otros mediadores, los bosones gauge restantes. Espero que con esto hayáis entendido un poco de manera intuitiva cómo funcionan las simetrías gauge, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, parece que está bastante interesante, bastante entendible. Ahí muestra cómo la importancia son los campos y las simetrías muestran las interacciones que se dan a partir justamente de estas partículas mensajeras que vinculan los campos. Y entonces tenemos estas simetrías locales y por eso el nombre de gauge o calibración. Con las simetrías también nosotros vimos en las deducciones de la ecuación de la transformación de Lorentz, ¿sí? Donde vimos que ante rotaciones lo que buscábamos era justamente que algo se conservara. Recuerden que cuando se querían usar las transformaciones de Galileo
para la luz, para las ondas electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell, no funcionaban, no permanecían justamente invariantes. Las que permanecen invariantes son justamente con las transformaciones de Lorentz. Y esta simetría que se da muestra, como ahí decía el teorema de Gödel, que no lo solemos ver en física, pero tendríamos que verlo más, que era una física, una matemática y física que es más reconocida ahora que hace mucho tiempo atrás, muestra que ante cada simetría hay una conservación, que ahí daba ejemplo de un objeto que cae. Bueno, en este caso, la simetría lo que muestra es justamente que la medición de la onda electromagnética es la misma tanto para el observador en reposo como para el observador en movimiento. Siempre sistemas inerciales, ¿no? Bueno, les queda después para poder, digamos, seguir ustedes por su cuenta leyendo del tema no hace falta ser un especialista en electrodinámica cuántica ni en integrales de camino de Feynman, pero está bueno obtener una visión un poco de la física más actual, que esto obviamente ya tiene que ver más con una física de la cosmodinámica cuántica, electrodinámica cuántica, teoría cuántica de campo. Estamos hablando de 1950, 60 en adelante, ¿no? La que nosotros estamos por empezar a ver, este poquito tiempo que nos queda, es la teoría cuántica temprana, que pasaríamos a la ecuación de Schrödinger, con esto que estamos empezando a ver del cambio de modelo atómico de Bohr a un modelo atómico un poco más moderno. Y esto estaríamos hablando de 1920 y pico, ¿no? Antes de 1930, por ahí. Después, bueno, pasó Dirac, como les dije, introduciendo la relatividad a la cuántica, y después pasa Feynman, pasan Murray-Gell-Mann y pasan un montón de físicos de distintas nacionalidades que fueron aportando a lo que tenemos hoy actualmente. Bueno, nos vemos mañana a 6:30 entonces. Bueno, profe, hasta mañana. Ok. Chao, saludos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao.